Hoy es un día que Pedro Sánchez llevaba semanas temiendo. Esta tarde, a las 6, Begoña Gómez tiene obligación de presentarse ante el juez Juan Carlos Peinado. No puede mandar a su abogado. No puede alegar un compromiso previo. El juez ha sido explícito. Si no aparece, ordenará a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que la localicen y la conduzcan ante él. La esposa del presidente del Gobierno de España va a tener que sentarse frente a un magistrado que ya la ha procesado por 4 delitos y que quiere llevarla ante un jurado popular. Y todo esto ocurre en el mismo día en que el Partido Popular ha publicado el mapa más completo y demoledor de la corrupción socialista que se ha visto en la democracia española, 15 causas judiciales, 94 investigados, 19 tipos delictivos distintos y penas que suman hasta 1817 años de prisión. Quédate hasta el final de este vídeo porque vamos a desgranar cada una de estas cifras. Vamos a explicar lo que ocurre hoy con Begoña Gómez y vamos a contar por qué esta semana puede ser la más difícil de toda la legislatura para Pedro Sánchez. Empecemos por lo de hoy, por la audiencia preliminar del caso Begoña Gómez, porque hay mucha gente que todavía no tiene claro lo que implica esta cita judicial y lo que puede venir después. No estamos hablando de una declaración rutinaria, no estamos hablando de una comparecencia de trámite. La audiencia preliminar es el paso previo al juicio oral. Es el momento en que el juez Peinado, después de meses de instrucción, pone encima de la mesa todo lo que ha reunido y convoca a las partes para que digan si están de acuerdo en ir a juicio. Y Peinado ya ha dejado claro que él sí quiere ir a juicio. Ha procesado a Begoña Gómez por 4 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, 4 delitos. Y las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, piden para ella 24 años de prisión. 24 años para la esposa del presidente del Gobierno de España. ¿Y de qué se le acusa exactamente? Porque eso también merece ser explicado con claridad. Todo arranca con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, un proyecto que Begoña Gómez codirigió sin tener ninguna licenciatura acreditada. Así lo recoge expresamente el auto del juez. Begoña Gómez no cuenta con ninguna titulación superior, y no existe constancia de ningún proceso de selección para su designación como codirectora. El propio vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, declaró ante el juez que el rector le transmitió que tenía que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente, tras una reunión en el Palacio de la Moncloa que el propio rector le ocultó. El juez interpreta esa ocultación como una presión de naturaleza jerárquica. Es decir, según el testimonio del vicerrector, la cátedra no se creó porque Begoña Gómez fuera la persona más capacitada para dirigirla, se creó porque era la mujer del presidente. Esa cátedra fue financiada por grandes empresas. Reales Seguros, La Caixa, Indra, Telefónica y Google, entre otras, aportaron dinero. Todos sus representantes declararon ante el juez entendiendo que trabajaban para un proyecto que sería propiedad de la Universidad Complutense. Pero el software que se desarrolló en el seno de esa cátedra, un programa informático financiado con dinero de esas empresas y que debía pertenecer a la universidad, nunca fue registrado a nombre de la UCM. La propia universidad ha cuantificado el daño patrimonial directo que todo esto le ha causado en al menos 108.765 euros. A eso se suman las aportaciones de Indra, 128.442 euros, de Telefónica, 50.000 euros y de Google, 110.000 euros. Todo ese dinero fue aportado creyendo que iba a un proyecto universitario público y la UCO de la Guardia Civil ha constatado que Begoña Gómez pagó el registro de ese software desde una cuenta bancaria compartida con Pedro Sánchez. Suscríbete ahora al canal si todavía no lo has hecho. Lo que estás escuchando está documentado en autos judiciales y en informes de la Guardia Civil. Cada día publicamos información de este nivel que no verás en los medios que dependen de las subvenciones del gobierno. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte nada de lo que está por venir esta semana. Pero el caso de Begoña Gómez no se limita al software. Hay otro elemento central en la investigación que tiene que ver con el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés. Mientras Barrabés asesoraba a Begoña Gómez en la creación de la cátedra en julio de 2020, Gómez firmó 2 cartas de apoyo a una unión temporal de empresas vinculada a Barrabés para que participara en licitaciones de red. .es, el organismo público dependiente del Ministerio de Transformación Digital. El juez es muy claro en su auto. Esas cartas fueron un beneficio al grupo Juan Carlos Barrabés y se firmaron en un momento en que éste estaba asesorando a Begoña Gómez sin que conste autorización del director del máster. La defensa de Gómez dice que eran cartas de apoyo habituales, idénticas a otras que firman responsables institucionales. El juez no lo ve así. Y ahí está el núcleo del delito de tráfico de influencias. Usaste tu posición como mujer del presidente para beneficiar a alguien que al mismo tiempo te estaba ayudando a ti. Todo esto ocurre hoy, en el juzgado, a las 6 de la tarde.
Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés tienen la obligación de presentarse. No es voluntario. Es una obligación legal bajo percibimiento expreso de ser conducidos por la fuerza pública si no lo hacen, y esta audiencia preliminar es el último paso antes de que el juez decida formalmente si abre el juicio oral. Si lo abre, la esposa del presidente del gobierno se sentará ante un jurado popular acusada de 4 delitos. Eso no tiene precedentes en la historia de este país. Hay un detalle del caso que todavía no ha recibido toda la atención que merece y que resulta especialmente revelador sobre cómo funcionan las cosas en el entorno del poder. La UCO de la Guardia Civil constató que el pago del registro del software, ese programa informático que debía pertenecer a la Universidad Complutense, se realizó desde una cuenta bancaria compartida entre Begoña Gómez y Pedro Sánchez. Es decir, el presidente del Gobierno de España tiene una cuenta conjunta con su mujer desde la que se pagó el registro de un software que la acusación considera apropiado indebidamente. Eso no convierte automáticamente a Sánchez en responsable penal de nada, pero sí coloca al presidente en una posición extraordinariamente incómoda, porque resulta muy difícil sostener que el jefe del Ejecutivo no sabía absolutamente nada de lo que ocurría con ese software cuando el pago del registro salió de una cuenta que también es suya. Y ahora vamos con la otra gran noticia de este día. El Partido Popular ha lanzado esta mañana la web latramapsoe.es, un portal interactivo que recopila por primera vez en un solo lugar todos los procedimientos judiciales que afectan al entorno político, familiar e institucional de Pedro Sánchez. Y los números que presenta son tan contundentes que merecen ser leídos despacio. 15 causas judiciales abiertas, 94 investigados, 19 tipos delictivos distintos, hasta 1.817 años de prisión en penas solicitadas por la Fiscalía y las acusaciones. 1.817 años. Eso no es un número político, eso es la suma aritmética de lo que los fiscales y las acusaciones han pedido para las personas investigadas en el entorno de Sánchez. Y ya hay un condenado, el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Hay 17 procesados y 76 personas en fase de instrucción que todavía no han llegado a juicio. ¿Qué causas recoge ese mapa? Las más conocidas ya las conoces de este canal. El caso Koldo, con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en el punto de mira. El caso Begoña Gómez, del que acabamos de hablar. El caso Plus Ultra, con el expresidente Zapatero imputado como presunto líder de una red de tráfico de influencias. Pero hay más. El caso David Sánchez, el hermano del presidente, que cobra un sueldo público de más de 4.000 euros al mes como coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz y cuya plaza, según la acusación, fue creada a medida. El caso Leire Díez, conocida como la Fontanera de Ferraz, investigada por una presunta trama para frenar las pesquisas judiciales sobre el entorno del presidente. Y el caso del propio García Ortiz, el exfiscal general del Estado ya condenado, que filtró datos reservados de un empresario vinculado al novio de Isabel Díaz Ayuso. Suscríbete al canal. ¿Este es el tipo de información que necesitas tener clara para entender lo que está ocurriendo en tu país? Pulsa el botón ahora mismo, activa las notificaciones y no te pierdas ninguna actualización de esta semana que se promete histórica. El PP ha lanzado esta web un día antes de una semana que va a ser especialmente intensa en los tribunales, y la elección del momento no es casual. Hoy, lunes, Begoña Gómez ante el juez Peinado. El martes, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, está citada a declarar en la Comisión de Interior del Senado para explicar sus reuniones con Leire Díez. Y el martes y miércoles de la semana que viene, el expresidente Zapatero tendrá que declarar ante el juez Calama en la Audiencia Nacional como investigado por el caso Plus Ultra. 3 frentes abiertos en menos de 10 días. 3 citaciones judiciales que afectan al entorno más cercano del presidente del gobierno. Es difícil recordar una semana con tanta presión judicial concentrada sobre un mismo ejecutivo en la historia reciente de este país. Es importante también entender qué es exactamente la audiencia preliminar que se celebra hoy para que nadie se llame a engaño sobre su alcance. En el sistema judicial español, la audiencia preliminar en un procedimiento con jurado popular es el trámite en el que el juez convoca a todas las partes, incluidos los investigados en persona, para que se pronuncien sobre si procede la apertura del juicio oral. Si el juez, tras escuchar a todas las partes, decide que sí procede, dicta auto de apertura del juicio oral y el asunto pasa a manos del tribunal que va a juzgar. En este caso, Peinado quiere que sea un jurado popular. 12 ciudadanos corrientes sin toga ni carrera jurídica los que decidan si Begoña Gómez es culpable o inocente. Si eso ocurre, estaremos ante algo que no tiene parangón en la historia de la democracia española. La esposa de un presidente del gobierno en activo siendo juzgada por un jurado popular. Esa es la magnitud de lo que está en juego hoy en ese juzgado. Y
Y hay que detenerse un momento en lo que todo esto significa para Pedro Sánchez como presidente en ejercicio, porque hay una imagen que esta semana va a resultar muy difícil de gestionar políticamente. El presidente del gobierno de España va a tener que despachar en la Moncloa, atender asuntos de Estado, comparecer en actos públicos, mientras su mujer está siendo procesada por 4 delitos y mientras el mapa de la corrupción de su partido llega a 94 investigados. No es una situación normal. No ha sido nunca una situación normal en una democracia europea de primera línea. Y sin embargo el gobierno sigue instalado en la estrategia del victimismo, en la narrativa del acoso judicial, en la tesis de que todo esto es una conspiración de la derecha y de los medios para desalojarle del poder. Esa estrategia tiene un límite, y ese límite llega cuando los números son tan grandes que ya no caben en un titular de ataque político. 1817 años de prisión no es un titular inventado por un periódico de derechas, es la suma de lo que piden los fiscales del Estado. 94 investigados no es una exageración opositora. Son 94 personas con nombres y apellidos que figuran en procedimientos judiciales abiertos y Begoña Gómez no está siendo llamada a declarar porque alguien quiera hacerle daño a su marido. Está siendo llamada a declarar porque un juez ha encontrado indicios suficientes de 4 delitos para procesarla y querer llevarla ante un jurado popular. La Fiscalía, hay que decirlo con rigor, ha pedido el archivo del caso Begoña Gómez en varias ocasiones alegando falta de pruebas fehacientes. Eso es un dato que no debe ignorarse y que la defensa de Gómez señala como argumento central. Sin embargo, el juez Peinado ha mantenido la investigación abierta, amparándose en los indicios que ha ido acumulando y en el aval que le dio la Audiencia Provincial de Madrid al confirmar que la investigación por malversación era procedente. El debate judicial sobre si hay prueba suficiente para condenar se resolverá en el juicio. Lo que hoy ocurre es el paso previo a ese juicio. Y lo que ningún español debería perder de vista, independientemente de sus simpatías políticas, es el cuadro de conjunto. No estamos hablando de un caso aislado, de un escándalo puntual que cualquier partido puede tener. Estamos hablando de un patrón, de 15 causas judiciales abiertas de manera simultánea que afectan al partido en el poder, a su entorno familiar más cercano, a sus aliados históricos, a sus cargos institucionales de mayor rango. Cuando la corrupción tiene esas dimensiones deja de ser un problema de personas concretas y se convierte en un problema de cultura política, en un problema de cómo se entiende el poder y para qué se usa. Los pensionistas que pagan sus impuestos cada mes, los trabajadores que ven cómo su nómina rinde cada vez menos, los jóvenes que no pueden comprar una vivienda, todos ellos merecen saber que el dinero público que aportan se gestiona con honestidad y no acaba en tramas de comisiones, en cátedras creadas por presión política o en aerolíneas venezolanas rescatadas con 53 millones de euros. Eso es lo que está en juego esta semana. No es una batalla entre partidos. Es una cuestión de qué tipo de país quieren los españoles y de si los que gobiernan en su nombre están a la altura de esa confianza. Esta semana los tribunales van a hablar. Y este canal va a estar aquí para contar lo que digan, sin filtros, sin subvenciones y sin ninguna deuda con ningún partido político. Si lo que acabas de escuchar te parece importante, compártelo, con tu familia, con tus vecinos, con quien todavía no tenga clara la magnitud de lo que está ocurriendo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Begoña Gómez acabará sentada ante un jurado popular? ¿Crees que Sánchez puede aguantar una semana así? Cuéntanoslo. Hasta el próximo vídeo.